Y para seguir con temas del sector educativo y también gravísimos, preocupantes, es el posible paro que ya decretó FECODE. Y para hablar del tema está Eduardo Hernández con una vocera muy importante de este gremio. Hola Wilson, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos a esta hora en contacto con Marta Alfonso. Ella es la secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, vocera para este asunto del paro nacional que está convocando el magisterio para protestar contra la ley estatutaria de educación y los cambios que sufrió esa iniciativa la semana pasada en ese acuerdo que hubo entre el gobierno y las bancadas de oposición. Bienvenida, doctora Alfonso. Gracias por estar en Noticias Caracol. Bueno, buenos días a la audiencia y pues a ustedes que abren el espacio. Antes de entrar en materia, quisiera que habláramos de esta convocatoria que ustedes están lanzando a través de su cuenta en X. Habla de paro nacional permanente. Miércoles 12 de junio, movilización de las capitales. Jueves, asamblea en los municipios. El viernes, jornada de actividades en capitales, ciudades y municipios. Y el lunes, gran toma de Bogotá. ¿Esto va a implicar que todos estos días los estudiantes de los colegios públicos no van a tener clase o cómo va a ser la logística? Bueno, nosotros decidimos declararnos en este paro porque precisamente se está violentando la esencia del derecho a la educación, que era lo que teníamos acordado varios sectores en relación a esta ley estatutaria. Entonces declaramos un paro permanente. ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque los debates se tienen que dar de esta semana y hasta el 17 que se debe presentar este proyecto y el cual estamos pidiendo que se hunda porque se desvirtúa en su esencia. Y para nosotros es muy importante que las comunidades educativas entiendan cuál es el proceso. Esta semana pues incluso hay entidades territoriales que ya están sin estudiantes, estamos en actividades de otro carácter, pero para nosotros es inaplazable la discusión porque nos coge de sorpresa, nos coge por asalto lo que ha pasado. ¿Actividades de qué carácter, doctor Alfonso? Bueno, el miércoles saldremos a marchar en todas las ciudades del país. El jueves y el viernes estaremos en trabajo de asambleas en los municipios con las comunidades y el lunes tendremos una gran toma a Bogotá de todos los maestros y maestras del país, pero sabemos que se nos van a sumar otros sectores estudiantiles de las universidades, de la educación superior en general, del SENA, de los maestros y maestras de universidades públicas y pues vamos a dar una pelea fuerte porque se hunda esa enmienda que tergiversó la esencia de lo que se venía luchando y construyendo en un proceso en la Cámara e inicios del Senado. Sí, ¿cuáles son los 3 puntos principales que a ustedes no les gustan de esa enmienda? Bueno, el punto principal, digamos así, que transversa todo, es que nosotros cuando hablamos de ley estatutaria es una ley macro, pues obviamente el texto es terrible, es un retaceo que no es una ley, es una ley, es un decreto, es una circular, cualquier cosa, donde se ponen una serie de principios y se tergiversa como ley fundamental la responsabilidad de la garantía de derechos. Nosotros debemos de partir de que la garantía del derecho y de un derecho fundamental lo tiene que dar el Estado y eso significa que debe ser clara y que ese derecho además, que es lo que hemos peleado, no es negar que haya educación privada, sino que ese derecho fundamental sea administrado por el Estado, financiado directamente los dineros públicos para lo público, porque no puede pasar lo que pasó con programas como Serpilo Paga, que concentró en un número de estudiantes y sustrajo los recursos de la educación pública que se fueron a privadas. Y esto lo tenemos en varios escenarios. Entonces, aquí estamos precisamente regulando lo que se quería era que se llegara a un acuerdo sobre la financiación de la educación, sobre el papel del Estado, sobre la garantía del derecho, pero cuando tú lees la enmienda tergiversa todo lo que venía en la Cámara, que pues teníamos debates, pero sabíamos que había que hacer consensos con diferentes sectores, pero no quitar esta esencia que es la que se tergiversa allí con esta propuesta, que es la que queda de conciliar unos textos que en esencia
quita lo que para nosotros era fundamental, esencial de esta propuesta. ¿Pero ustedes pretendían de alguna forma acabar con la educación privada o cómo exactamente es el rol? Nunca, no, porque si tú lees el proyecto que sale de la Cámara, ¿sí?, donde nosotros participamos, teníamos discusiones sobre la formalización de los grados preescolar y la responsabilidad de Estado, pero en ningún momento se negaba el papel de los privados, la vigilancia, el control, el debate de la autonomía, no como quedó ahora de la autonomía en términos de garantizar la libertad también de enseñanza, los principios constitucionales. Eso está ahí, ustedes pueden leer el documento que sale de la Cámara, que vamos a decir, nosotros también teníamos debates, pero en esencia mantenía los puntos centrales. Sí. Y que es la semana pasada, el 5 a puerta cerrada, que al tratar de conciliar, pues se voltea toda la esencia de este proyecto, y eso transversa todo, desde preescolar hasta la educación universitaria. Doctor Alfonso, hay un tema que tiene que ver con la evaluación de los docentes. Entiendo que ahí también ustedes tienen algunos reparos. Sí, mira, lo primero es entender que nosotros estamos bajo un sistema de evaluación de los 330.000 maestros que hay, sacando las que son comunidades especiales, hablamos aproximadamente de 300.000 maestros, 220.000 estamos ya bajo sistema de evaluación. Ese sistema de evaluación es riguroso. Hoy tenemos 50.000 maestros en periodo de prueba que pasaron no solo por un examen, sino por una cantidad de pruebas para hacer periodo de prueba, que es casi todo el año, algunos incluso se les va año y medio. Y quienes ya estamos en carrera, yo soy de esos maestros que entró en el primer grupo en el 2006, somos evaluados todos los años y es una evaluación bastante rigurosa, que es permanente y que es la que mantiene la estabilidad, porque te pueden sacar si la pierdes. Sí. Además, para el ascenso tenemos una prueba sobre 80 puntos. Hoy, la semana pasada, se terminó la inscripción después de 5 años congelado el escalafón. Se inscribieron 106.000 maestros para presentar prueba para ascender. Y ahora nos dicen, súmele la prueba censal, y esta prueba censal es una prueba que tú no puedes comparar en un territorio que está en medio del conflicto armado como Cauca, o lo que vivimos en los contextos sociales, porque hay que entender que el maestro público se mueve en la educación extramuro, en la educación rural, en muchas condiciones. ¿Y qué es la educación censal? Tú no puedes igualar los resultados. ¿Y qué es la educación censal? ¿Eso qué significa? Las pruebas censales. Las pruebas censales son las pruebas estandarizadas que se hacen internacionales y nacionales. Nosotros estamos porque esta ley fortalezca la educación y la calidad de la educación, pero no estamos porque se crucen factores que usted no puede ver, porque precisamente nuestra discusión es que la evaluación debe ser del proceso, de lo que usted hace en el aula, de las prácticas educativas y de las prácticas transformadoras. E incluso hemos hecho propuestas para que se haga esa transformación de la evaluación que hoy tenemos la mayoría de docentes, como para que se diga, no, métale esto, crúcelo y ese resultado es el que va a determinar condiciones. Yo le pregunto algo, a los técnicos de fútbol los evalúan por los resultados, ¿le fue bien o le fue mal al equipo? ¿Por qué no les gusta que si al estudiante no le va bien, pues quizás eso también sea incluido en la evaluación? Claro, pero es que ir bien son muchas cosas. O sea, no es solamente un examen. Irle bien a un estudiante también es poder sobrevivir al reclutamiento, al conflicto armado, a lo que viven las comunidades. Y quienes hemos estado en la educación pública y en los territorios, sabemos que una cosa es el discurso, lo tenía yo cuando era maestra universitaria, una cosa es el discurso que uno da desde por fuera del aula y otra cosa es lo que se vive en las comunidades. Dime una maestra que está más preocupada porque sus niños no sean asesinados en el Cauca y las pone después a que se le crucen unas evaluaciones donde sabemos las diferencias que hay frente a otras educaciones, no está bien. O sea, si vamos a hablar de resultados, los resultados son muchas cosas que tienen que ver con los procesos de los estudiantes y con las trayectorias de ellos. Doctor Alfonso, quizá una pregunta final. ¿Algo en estas manifestaciones va a haber algo del capítulo salud para el magisterio? Con las molestias que han tenido muchos maestros del país por esas dificultades que han tenido en la atención con este cambio de modelo. Mira, nosotros estamos haciendo un seguimiento riguroso y estamos haciendo unas exigencias muy claras
de que se cumpla el acuerdo 03, que fue lo que se pactó y que se vio truncado y saboteado por las contrataciones que hizo en su momento la fiduprevisora. En este momento tenemos un puesto de mando unificado, donde estamos haciendo seguimiento. Esta semana se empieza todo un proceso de contratación para subvertir lo que se hizo, porque se hizo un gran daño, ya que nos supeditaron a unos acuerdos que no garantizaron cumplir el acuerdo 03. Entonces estamos encima. Hoy, por ejemplo, tenemos nosotros una jornada de toma digamos, a ese espacio con todas las problemáticas, y digamos que en ese plan que se planteó estamos haciendo el seguimiento y la exigencia rigurosa, particularmente en la fiduprevisora, para que se contrate toda la red como se acordó inicialmente, porque ese fue el problema que generó esta situación tan crítica. Además de que se juntó todo lo que estos anteriores operadores, muchos se mantienen de prestadores porque les garantizaron los contratos, dejaron de atender. O sea, el 50% son cosas que llevaban retrasadas incluso hasta un año: cirugías, exámenes, procedimientos, terapias. Entonces se estrellaron con la nueva entrada, y lo que se está garantizando es evacuar todos esos pendientes y poder atender con plenitud todo el proceso. No ha sido fácil, ha sido oponerse a las mafias de la Doctor salud, Alfonso, a las exigencias que tenemos allí. Pero muy concretamente, para usted, ¿hubo errores? Creo que hubo un manejo de la contratación que no correspondía a lo que debía hacer en función de aplicar el acuerdo 03. Y pongo el ejemplo: medicamentos. Se contrataron empresas que montaron todo y están montándolo hoy. Hoy ya tenemos una red alterna de medicamentos que esta semana se le tienen que legalizar los contratos, y están haciendo los procesos frente al incumplimiento que hicieron Farmarra Médica particularmente, y que pusieron en riesgo la vida de los maestros. Bueno, pues doctor Alfonso, gracias por esto. Que ya salió Marín. Sí. Bueno, pues doctor Alfonso, le agradecemos enormemente por estos minutos en Noticias Caracol. Listo, muchas gracias. Hasta luego.